hemos venido compartiendo con cada uno de ustedes un tema bastante extenso, pero muy interesante, captar todos estos contenidos que nos llevan a tener claridad de lo que es el Estado de Israel y el pueblo de Israel. El Estado de Israel, que tiene un fundamento en una ideología sistematizada filosófica que es el sionismo. Y desde luego, el pueblo de Israel hoy nos enseña todo ese conjunto de conocimiento y de virtudes de lo que es el judaísmo, como el fruto, podríamos indicarlo, de lo que es el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. Y hemos venido en programas anteriores, tal vez 4, en donde miramos la parte conceptual de lo que es el sionismo y lo que es el judaísmo. Y ahí indicábamos la precisión de la extensión de estos conceptos. Los invito para que vuelvan a mirar o a escuchar ese contenido. Posteriormente hicimos otro programa con la parte de lo que podríamos enunciar la naturaleza. ¿Qué es lo que contiene el sionismo? ¿Qué es lo que contiene el judaísmo? E hicimos unas explicaciones con unos elementos muy puntuales. De igual manera, examine nuevamente ese programa que anteriormente se emitió. Después miramos algo muy importante, que eran las características del sionismo. Y en otro programa posterior hicimos las características del judaísmo. Esto nos permite diferenciar cómo el sionismo es un conjunto de ideas, de filosofías, de organización sistemática en la que, en virtud a este trabajo durante prácticamente 100 años, se proclamó por distintas naciones la creación del Estado de Israel. Y veíamos de igual manera en el judaísmo cómo resulta esta religión, esta cultura, este conjunto de tradiciones excelentes en gran manera, como resultado de la vivencia de un pueblo llamado por Dios. Veíamos tanto para el judaísmo como un contenido religioso y tanto para el sionismo un contenido político. Hoy vamos a seguir exponiendo y nos corresponde un tema tal vez el más importante que debemos tener sumo cuidado en la exposición, en la aprehensión de ese contenido y ante todo el que en cada uno de ustedes quede como esa inquietud, ese ánimo, esa exhortación de poder consultar tanto lo que es el sionismo como lo que es el judaísmo. En consecuencia también ampliar lo que es el Estado de Israel y el pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar de las ramas del sionismo. En otro programa hablaremos, si así es la voluntad de Dios, de las ramas del judaísmo. Hoy hablaremos de las ramas del sionismo. Las ramas del sionismo o las divisiones, si a bien lo quieren usted entender de esa manera, o los distintos enfoques,
o las distintas cosmovisiones. Lo ha titulado Ramas del sionismo. Antes de empezar a explicar, si a bien lo tienen, a mí me gustaría que se comunicaran 322-729-1386. También lo pueden hacer al 317-618-84-45. Háganos saber sus inquietudes. Háganos saber si hay alguna pregunta. Este es un tema que en verdad no es fácil abordarlo. Primero, sí hay una estadística bastante amplia en la que se desconoce qué es el sionismo y qué es el judaísmo. A veces, como falta estudio, falta profundizar, falta estructurar los elementos, la naturaleza y la parte conceptual de cada uno de ellos, resultamos de pronto mezclando las dos cosas cuando son distintas. Hablo de las dos cosas, reitero, el sionismo y el judaísmo, cuando son dos campos, son dos universos, son dos disciplinas del conocimiento que tienen, como se vio en la parte conceptual y en la parte de la naturaleza y en las partes de las características, elementos muy propios en cada uno de estos movimientos. Qué bueno que lo hagan saber, pero reitero, vuelvan a examinar esos contenidos que están en la plataforma, en YouTube y en Facebook de Fuego AM. También los pueden consultar en mi canal, Juan de Jesús Sánchez, y ahí también están estos contenidos. Bueno, damos gracias a Dios en verdad por este ministerio hermoso, la radio para la adoración, Fuego AM, 1130 kHz, para quienes quieran sintonizar por el dial de la AM. Y damos las gracias y oremos por la vida del pastor Daniel y la pastora Liliana, perdón, por el pastor Diego, por el pastor Diego y por la pastora Liliana Leguizamón. Bueno, vamos a mirar las distintas ramas del sionismo, son muchas. Ojalá alcanzáramos a esbozar, porque tengo 9, aquí en mi PowerPoint tengo 9 ramas del sionismo y voy a tratar de resumirlas. Hay bastante literatura, bastante historia, bastante contenido para poderlo explicar, pero voy a tratar de explicarlo de una forma bastante sintética. La primera rama del sionismo es un sionismo socialista. Escúchenlo bien, socialista. Y realmente este sionismo socialista nace realmente a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Analizando algunos aspectos históricos de la época, recordemos que para finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, existía en todos los lugares en donde estaban viviendo el pueblo judío después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, vivían en muchos lugares del mundo, en la Rusia, es decir, en Asia, en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica, en Suramérica, en todos los lugares estaban reunidos aquel pueblo judío.
Pero había un elemento siempre a través de la historia, no solamente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, sino a través de toda la historia desde que el pueblo de Israel fue prácticamente esparcido en Jerusalén, como dije, en el año 70. Pero era un pueblo esclavizado, era un pueblo perseguido. Si fuera en Rusia, si fuera en Norteamérica, en Canadá, Colombia, en Argentina, donde existían judíos, siempre había cierta discriminación. Pero como un hecho histórico para esa época, estaba en boga un gran movimiento a nivel mundial, especialmente en Oriente, en Rusia. Bueno, también estaba la China, pero hablamos de Rusia. Y se hablaba de un socialismo que indicaba cómo el socialismo podía permitir a los diferentes asentamientos judíos que estaban en todo el mundo poder tener un territorio para ellos poderse defender de esas persecuciones, para poder tener una familia, un núcleo familiar, para poder tener un terreno donde pudieran desarrollar algunas técnicas, especialmente de la agricultura. Ellos necesitaban ese movimiento con pensamientos socialistas a fin de poder tener para su pueblo un sostenimiento de estabilidad y de respeto de acuerdo a las normas internacionales y de acuerdo a los derechos, para que pudieran allí ellos realizar en familia lo que ellos siempre a través de la historia han tenido como un elemento esencial. ¿Cuál? El desarrollo de la agricultura. No olvidemos cómo eran los pueblos en la época, o el pueblo judío, el pueblo de Israel, más exactamente, en la época de los patriarcados, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y más adelante, en el periodo de los jueces y luego en el reino tanto dividido como unido, era el pastoreo, para ellos poder subsistir, principalmente, no que solamente fuera la agricultura o el pastoreo, sino principalmente. Entonces, ellos necesitaban un territorio en donde estar con sus familias para poderse proteger de la persecución en muchos pueblos donde ellos estaban. Y también para poder tener una identidad con sus pueblos ancestrales. Entonces, por eso es que se dice que era un elemento, digamos, de sostenimiento para el pueblo judío, de poder escapar a esa persecución que vivían esparcidos en todo el mundo para convertirse en un pueblo unido con núcleos familiares trabajando para poder tener un sustento y una identidad con su pueblo. Pero influenciaron mucho las ideas socialistas, específicamente lo que se ha llamado el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que son filosofías, ideologías, estructuras del pensamiento que dieron origen a lo que se llama el socialismo. Los principales exponentes de toda esta ideología fueron varios. Voy a pronunciar algunos nombres tal como lo enseña la Academia de la Lengua Española, que todos estos hebraísmos o todos términos de otras lenguas debemos, para no confundirlos, pues más bien leerlos como leemos el español. Así es que sí, los señores que saben muy bien el hebreo, dispénseme, pero voy a tratarlos de pronunciar en español. Por ejemplo, los abanderados del sionismo socialista fue Moisés Hess, Nahum Zinkin,
Doug Berborough, Aaron David Gordon. Todos ellos fueron personas que propugnaron, defendieron e impulsaron un sionismo socialista. Vamos a ver otra clase de sionismo. Vamos a mirar ahora el sionismo revisionista. El término lo indica, revisionista, revisar, ¿no? Ajustar, actualizar a los momentos actuales. Entonces, fíjese que si bien es cierto, el sionismo socialista empezó casi a mediados del siglo XIX, y digamos las 2 primeras décadas del siglo XX, pues allí apareció fundamentalmente un gran intelectual, un hombre muy experto en entender los tiempos y la proyección del tiempo al futuro, el señor Jan Jabotinsky. Es Jabotinsky. Él tenía una formación del pensamiento británico, por allá el pensamiento de Balfour, pero acá él quería que al pueblo de Israel, que estaba esparcido en el mundo, digamos como que se le permitiera volver a la tierra prometida, donde hoy está precisamente el territorio de Israel, para que hubiese una nueva formación en la unidad de lo que es el pueblo judío. Y ellos buscaban, el señor Jan Jabotinsky, que les permitieran inmigrar nuevamente a su tierra para no estar esparcidos en el mundo. Y entonces lo que ellos buscaban era esa necesidad de que esta corriente del sionismo revisionista, muy popular en esa época en Polonia, para que el pueblo de Israel que estaba regresando a tierra prometida tuviese una formación en la organización de lo que es un pueblo, una raza, una cultura, un desarrollo propio. Y por eso ese sionismo revisionista lo que buscaba, digamos, en el fondo, era el volver a revivir, mantener, fortalecer el tradicionalismo del pueblo judío desde la época de Abraham. Y por eso ellos, en su percepción nacionalista, religiosa, querían con orgullo nuevamente regresar a la tierra prometida y allí tener, como lo fue en la época de los jueces, en la época del Reino Unido, aún en la época del Reino Dividido, tener allí ese conglomerado de esa nación, de ese pueblo, de Israel. Se fija que estamos viendo ya varias formas distintas de sionismo, y por eso estoy resumiendo, porque esto tiene mucha literatura, tiene mucha filosofía, tiene mucha historia, tiene mucho evento circunstancial histórico que ocurrían y sufrían el pueblo de Israel en cautiverio. Pero estoy tratando de hacer un resumen. Vamos a ver si alcanzamos, antes de la pausa, a hablar otra clase de sionismo. Repito, ¿no? Hay un sionismo socialista, hay un sionismo revisionista, y el tercero es un sionismo general. Un sionismo general. Y esto es bien importante porque en este sionismo general vamos a mirar que, digamos, en todo el mundo existían cantidad de pueblos judíos o de grupos de pueblos judíos en donde pensaban distinto con relación a llegar nuevamente a tierra prometida. Por ejemplo, en Argentina
los judíos de allá, tenían una idea muy distinta. Incluso querían que el Estado de Israel se fundara allá en un territorio en Argentina. Entonces vimos que por eso se llama de un, digamos, sionismo general, porque habían muchas ideas. En Estados Unidos, de igual manera, los judíos que estaban allí querían allá en Norteamérica, que tenían sus empresas, tenían su trabajo, tenían sus vínculos ya en Norteamérica, y se quería, ¿no?, que ese Estado de Israel se creara de pronto en América, ¿no? Y claro, digamos, este sionismo general se llama así porque lo que hicieron fue tratar de unificar los pensamientos y los deseos y los proyectos tanto de los rusos que estaban en Rusia, en la China, en Ucrania, en el centro de Europa, en Inglaterra, en el Medio Oriente, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, y por eso fue que ellos como que buscaban un consenso para poder tener unas políticas o unas estrategias claras que les permitieran a los que estaban en todo el mundo esparcidos poder llegar a Tierra Prometida. Y por eso fue que en el año de 1922 se convocaron a representantes de todos esos judíos que estaban en el mundo esparcidos para que se reunieran en Ginebra allá en 1922, y ahí tomaron esa conclusión, ese acuerdo de poder regresar por medio, digamos, de toda una serie de diálogos, de diplomacia a nivel internacional, de intereses de cada grupo, de bienestar para cada grupo, de lo que era prácticamente la cultura que había adquirido cada grupo de judío en todo el mundo, poder ellos regresar a Tierra Prometida, y ahí es donde surge esa rama del sionismo general. ¿Por qué general? Porque aquí estaba prácticamente todos los judíos que estaban ocupando territorios en el extranjero. Y entonces ellos hicieron esta convocatoria en 1922 para poder tener un consenso que sirviera de parámetro, de pauta, como de código, llamémoslo así, para quienes quisieran regresar a la Tierra Prometida. Y vamos a hablar de otro, digamos, de otra clase de sionismo muy importante, que es el sionismo religioso. Que estamos viendo una cantidad de enfoques, como digo, son muy extensos, pero estoy sintetizando para que tengan ustedes como base para poder más bien seguir investigando, para seguir confrontando hipótesis, pensamientos, diferentes teorías, diferentes posiciones, porque es de esa manera que nos permite uno como que tener un enfoque general y también de unidad de lo que realmente es el sionismo. Entonces, por eso les estoy compartiendo todas estas clases, ¿no? Lo reitero porque es muy importante tener el sionismo socialista, el sionismo revisionista, el sionismo de carácter general, y vamos aquí antes de la pausa a hablar del sionismo religioso. ¿Qué comprende el sionismo religioso? Fundamentalmente está dado por el judaísmo ortodoxo. Y nosotros sabemos que el rabinismo o judaísmo ortodoxo son aquellos que siguen respetuosos, actuando, viviendo, proyectando todo lo que está principalmente en la Torá, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras de la Biblia. Y precisamente el gran líder de este sionismo religioso fue el rabino Kalister, o no sé si es Kalister. Y él dijo esta frase que es lo que nos identifica al sionismo religioso, teniendo en cuenta lo diferente que es y lo amplio. Este rabino eminente, Kalister, dijo: el pueblo de Israel en la tierra de Israel, según la Torá,
de Israel. Fíjese cómo lo está llevando. Es decir, regir un Estado con base a la religión judía. Entre otras cosas, amigo oyente, para que ustedes entienden muy bien estos asuntos, es como volver nuevamente al periodo de la monarquía hebrea o monarquía judía o monarquía del pueblo de Israel. Esta es la gran diferencia del sionismo religioso, es que se regulan por la Torá. Su creador fue y impulsor un rabino, y repito esas palabras de él: el pueblo de Israel en la tierra de Israel, según la Torá de Israel, es decir, según un estado teocrático como lo fue el estado teocrático o monarquía de Saúl, David y Salomón, y luego todos estos reyes divididos, los reinos del norte y los reinos del sur. Hasta aquí ya tenemos 4 ramas o vertientes del sionismo. Es bien importante conocer el contenido de cada una de las ramas, desde luego que lo estoy haciendo de una manera muy breve, en síntesis, pero considero que con estas explicaciones que queden motivados para seguir ampliando el conocimiento de este tema tan importante, para distinguir que el Estado de Israel es algo distinto con fundamento en el sionismo y que el pueblo de Israel está fundamentado en la religión del judaísmo y que tienen algunas conexiones, claro que sí. Y repetimos, ¿no? Un sionismo socialista que se fundamenta especialmente en la doctrina o filosofía o ideología del materialismo histórico y el materialismo dialéctico. También vimos el sionismo revisionista, que es esa actualización a través de la historia por el cambio de los tiempos, por el cambio de las cosmovisiones, que pasamos de una modernidad o una contemporaneidad a una posmodernidad. Entonces hay un revisionismo, hay que mirar qué es lo bueno. Lo más interesante es que el pueblo de Israel, como lo decía el señor Jabotinsky, tenga un territorio en donde desarrollar su propia cultura. Veíamos también el sionismo general, que es esas ideas, esos principios, esas necesidades y ese estudio de trabajo que hacen o que han hecho los distintos grupos judíos que se encuentran en todo el mundo, desde la Patagonia hasta Norteamérica, Alaska, y desde todo lo que es el Oriente, Rusia, Ucrania, el centro de Europa, era parte del continente europeo y también en la parte de lo que es el Reino Unido. Entonces ellos indicaron y se reunieron y dijeron: mire, estas son nuestras conclusiones, nosotros queremos regresar, queremos llevar nuestras familias, queremos trabajar allá, queremos comprar nuestras tierras y vamos a trabajar ahí en el pueblo que Dios le dio a Abraham. Y mirábamos también el sionismo religioso, que es tener como fundamento la Torá, ¿sí? La cultura hebrea. Y vamos a ver una clase de sionismo que es bien interesante, y es el sionismo cristiano. Y aquí es muy importante, solamente hoy voy a hacer un breve bosquejo de lo que es el sionismo cristiano, pero de una vez los invito para que en un solo programa hagamos un estudio más a fondo, más amplio, de por qué el sionismo cristiano, dónde surgió, quiénes fueron sus exponentes, cuál es el propósito, cuál es el fin que ellos tenían en esas circunstancias difíciles a comienzos del siglo XX. ¿Y qué es lo que quiere el sionismo cristiano? Por ahora solamente les indico que el sionismo cristiano pues, es un movimiento surgido en el seno principalmente del cristianismo evangélico protestante. Y digo principalmente porque también aquí está el cristianismo romano papal. Y también está el cristianismo
ortodoxo como la iglesia rusa y la iglesia griega, de igual manera la armeniana, la egipcia, que es la copta, y otra serie de movimientos cristianos a nivel mundial. Y entonces ellos han hecho un enfoque bien interesante porque indican, y esto lo han estructurado y se ha hecho más fuerte cada día desde, digamos, finales del siglo pasado, el siglo XX. Exactamente en 1997 se empezó a hablar con un propósito de que el cristianismo, reitero, especialmente el evangélico protestante que nace en la Reforma, ellos dicen que el sionismo cristiano debe ser esa fuerza, debe ser ese movimiento en torno a que el pueblo de Israel esté dentro del Estado de Israel como una promesa que debe cumplirse, lo que ordena especialmente el profeta Ezequiel en el capítulo 35 en adelante hasta el 40, de el regreso del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y este cristianismo mira, ha estructurado, ha enseñado que ese regreso del pueblo de Israel en 1948, el 14 de mayo, que se creó el Estado de Israel por el señor David Ben Gurión, es como una primera etapa para la restauración del pueblo de Israel. No del Estado de Israel, sino la restauración del pueblo de Israel. Entonces ellos miran el Estado de Israel como una primera etapa y lo han denominado que es una restauración territorial o restauración física del pueblo de Israel. Porque en última nosotros sabemos, especialmente por las profecías de la restauración del Estado de Israel, del pueblo de Israel, que es la restauración espiritual. Y acá el cristianismo, con razón y sin razones, por eso lo quiero ampliar en un programa más extenso, pues creen eso, defienden eso, enseñan esto, que el Estado de Israel fue un milagro en 1948 y que la guerra de la independencia y la guerra del 67 y la guerra del 73 y todas las demás guerras que han venido, incluyendo la actual, dice ese sector del cristianismo, pero es un sector, no es todo, es un sector pequeño, que son los milagros de Dios con su pueblo de Israel. ¿Esto será cierto bíblicamente? Bueno, los invito a que examinen los textos bíblicos de la profecía de la restauración del pueblo de Israel y se van a llevar unas sorpresas porque no es tan exacto. ¿Que puede ser una etapa, un paso para la restauración del pueblo de Israel en tierra prometida? Sí, puede ser. Dios, en su infinita misericordia y amor por su pueblo, puede estar manejando, pero no podemos hacer un dogma, ¿no? Que eso es y punto, no, porque ahí entramos en un, digamos, no radicalismo, sino más bien como un fanatismo. Lo que sí debemos tener claridad es que este sionismo cristiano, hay un gran sector, no solamente del cristianismo protestante evangélico, sino también de todo el cristianismo. Es decir, si tú sumas el cristianismo, incluyendo el papal romano, llega a los 4.000 millones. Entonces, sí hay cierto, más que mirar el cumplimiento de la profecía, es más bien que hay como algo que debemos nosotros hacer, que es orar, porque el pueblo de Israel un día llegue a la restauración. Pero es que la restauración del pueblo de Israel no es solamente la parte física o de un territorio. Es la restauración del pueblo de Israel, es la parte espiritual. ¿Y sabe cuándo hay restauración espiritual en el pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel, el remanente que queda después de todo lo que va a suceder, reconozca
a Jesucristo como el Señor y Salvador. Ahí está la restauración del pueblo de Israel. Pero, como digo, eso lo voy a explicar en un programa porque veo que esa es la confusión de muchos colombianos especialmente, en confundir el Estado de Israel con el pueblo de Israel. En decir que en el 48 fue la restauración ya del pueblo de Israel y que ahora no es tanto el Estado de Israel, sino es el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel es el mismo Estado. Y no, hay unas diferencias. Pero eso lo vamos a explicar. Vamos a ver otra clase de sionismo. El sionismo político. Y aquí es muy importante tener esto en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque prácticamente aquí vemos el auténtico sionismo, el político. Empezando porque el ideólogo, el filósofo, llamémoslo así, que estructuró toda esa ideología coherente, lógica, con fundamento en muchas filosofías, fue el señor León Pinsker. Él fue el filósofo, el que ideó de que el pueblo de Israel que estaba esparcido necesitaba un estado y que un territorio, y que ese territorio era la tierra prometida. Entonces ellos manejaron un poco la parte de la ideología política. Pero eso fue León Pinsker, el ideólogo, el filósofo, el pensador, el que estructuró toda la parte teórica, el marco teórico. Pero quien realmente lo llevó a la práctica, hay dos grandes personajes. En primer lugar fue Teodoro Herzl, que llevó hasta el fin de sus tiempos en que el pueblo llegara al territorio hoy del Estado de Israel y se creara un Estado como cualquier otro Estado en el mundo. Y Teodoro Herzl, junto con David Ben-Gurión, que fue el que retomó el trabajo práctico, pragmático de Teodoro Herzl, fue el que realmente lideró Teodoro Herzl, en donde desde antes de la Primera Guerra Mundial, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial de 1920 en adelante, empezó a trabajar por todo el mundo pidiendo apoyo a las naciones con sus representantes en lo que se llamaba la Liga de Naciones, que fue la que dio origen después a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para que se le diera un territorio al pueblo de Israel. Y aquí ellos lo que más fundamentaron fue que el establecimiento del Estado judío soberano debía ser un Estado soberano, un Estado democrático, un Estado liberal, un Estado independiente, un Estado con un conjunto de normas que lo regulara, es decir, una constitución política como la tienen, con métodos de diplomacia, con métodos de interrelación entre distintas naciones. Eso fue lo que dejó Teodoro Herzl, adelantado ese trabajo para que luego lo tomara David Ben-Gurión y él desarrollara y pidiera a las naciones. Y así fue que David Ben-Gurión logró que las Naciones Unidas, si no estoy mal, creo que fue el 29 de noviembre de 1947, en donde salió la resolución de la ONU dando la orden de la creación del Estado de Israel. Y el mismo Ben-Gurión, al siguiente año, en 1948, el 14 de mayo de este mismo año, creó el Estado de Israel. Entonces, por eso este es el sionismo político. ¿Y por qué decía que es el auténtico sionismo político? Porque es lo que hoy realmente está en funcionamiento. Y así desde 1948 ha venido trabajando con su primer ministro nombrado democráticamente, con un presidente que se maneja por una elección indirecta, y este es el sionismo eminentemente político. Mucho para hablar, pero se me va agotando el tiempo. Hay una clase de sionismo que se llama realizador, y sabe que llama la atención. Realizador es como un sionismo práctico, no tanta teoría, no tanto dialéctica, no tanta filosofía, no, simplemente seamos prácticos. Y ese es el sionismo realizador, y el gran promotor
es el señor Menachem, o Menachem creo que es aquí esto, Ushwinsk. Él dijo que el establecimiento del Estado de Israel y el Estado de Israel debía tener como principal un conjunto de normas para desarrollar principalmente lo que ellos han sido a través de la historia desde Abraham: pueblos de pastoreo, pueblos agrícolas, pueblos para una convivencia tal como Dios le ordenó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, un conjunto de grupos federados que serían las 12 tribus, y entre ellas tener un establecimiento, un desarrollo en todas las vertientes del sionismo, sea técnico, sea político, sea liberal, sea democrático, con unas bases, dice él, unas bases sólidas de una población determinada y de unos límites fijos del territorio. Bien interesante ese sionismo realizador. Él no fue tanto teórico, el señor Menachem Ustinsky, y él dice: no, seamos prácticos, volvamos a las culturas y a los pensamientos y a las tradiciones de nuestros ancestros, cómo era nuestro padre Abraham, cómo fueron el gobierno de los jueces, cómo fue nuestra monarquía, cómo éramos divididos y cómo se organizan, y volvamos a tener esa clase. Eso es bien interesante. Ahora, vamos aquí a mirar un sionismo sintético. Este es mucho más práctico que el anterior, porque lo que el sionismo sintético busca es la fusión de ideologías políticas realizadoras con un propósito claro. ¿Cuál? La del bien común de un pueblo ancestral, el pueblo de Israel. Y aquí se le agrega otro gran pensador, el señor Hans Weizmann, considerado realmente como uno de los grandes, digamos, líderes de lo que es el sionismo sintético. Y él dijo que era precisamente para sostener que el Estado judío fuera lo suficientemente organizado y efectivo para colmar las necesidades de todo el conglomerado del pueblo de Israel. No solamente el que está en territorio de Israel, sino todos los que están alrededor del mundo. Ustedes saben, yo lo he indicado acá, que en el mundo se habla de 18 millones de judíos. Y se dice que hay 8 millones que ya están en territorio de la tierra prometida, pero hay 8 millones que están esparcidos en el mundo. Entonces, Weizmann dice: para que se crea o se fundamente en el Estado judío, en el Estado de Israel, las necesidades, se colmen las necesidades, se cumpla con los servicios para colmar las necesidades tanto del pueblo que está en territorio de Israel como el que está todavía en diferentes lugares del mundo. Ese es el sionismo sintético. Tenemos tiempo para mirar uno más, que es, este es breve, es un sionismo espiritual. Y aquí, el sionismo religioso que vimos anteriormente con el sionismo espiritual, y que lo lidera realmente Adam Hahn, él dice que esta propuesta es para crear en el Estado de Israel un centro espiritual en todo el territorio palestino, es decir, en la tierra prometida, y que es para dar cumplimiento al pensamiento de Teodoro Herz, pero aquí es espiritual. En otras palabras, ellos mucho más prácticos, pasan de lo religioso a lo práctico y dicen: mire, nosotros tenemos una cultura, tenemos una religión que fue dada al pueblo de Israel, que es monoteísta, que está
en el padre Abraham, que está a través de la historia, hoy en el rabinismo, entonces mantengamos mejor el Estado de Israel que se convierta en un Estado espiritual. Y aquí viene todo lo que son las posiciones anteriores. Entonces, mire, voy a indicarlo ya para terminar, que es el sionismo espiritual, el último que vimos, el sionismo sintético, estoy hacia atrás, el sionismo realizador, me llama mucho la atención, está el sionismo político, está el sionismo general, cristiano, el sionismo religioso, está el sionismo general, está el sionismo revisionista y está el sionismo, el primero que vimos, sionismo socialista. Se dan cuenta las ramas del socialismo y eso que no alcanzamos a abordar otras. De tal manera que lo que quiero acá indicar con estas ramas del socialismo, especialmente la rama del sionismo cristiano, es que por esa razón, es que especialmente aquí en Colombia, se pregona mucho de confundir el Estado de Israel con el pueblo de Israel. Al comienzo de los programas y en el segundo programa aún hay un oyente, si me está escuchando, amigo, revise todos los 5 programas anteriores y revise este de las ramas del sionismo. Y en el próximo programa vamos a hablar de las ramas del judaísmo. Amigo oyente, gracias a todos los que estuvieron conectados en WhatsApp. Aquí tengo a 2 personas, permítame. Está Alberto Garay y está David Sánchez, gracias. También está en Facebook varias personas, gracias a los que se conectaron. Entonces no olviden esas clases de sionismo, vuelvan a mirar el contenido. Damos gracias a Lorena, quien estaba en el control master, y quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte, en el impulso. Bendiciones. Hasta otra oportunidad que el Señor nos va a conceder por su gracia. Bendiciones.